close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. Falling all over myself to lift your heart in case you're here, 'cause with the birds I share this lonely view. With the birds... Bienvenidos a otro programa de Voces de la Comunidad. Hoy tenemos el gran gusto de estar en Martín Coronado. Es un enorme placer recorrer las diferentes localidades, las historias, las anécdotas y los referentes de nuestro municipio. Y puntualmente hoy la historia de este pueblo, de esta ciudad, pero también del escritor que le da nombre. Un escritor importante, prestigioso del criollismo, un hombre del teatro. Y también retratar en el programa de hoy cómo fue el devenir histórico de esta localidad. Desde los tiempos en que acá había solo quintas a la urbanización. Cuáles fueron las instituciones importantes, la sociedad de fomento y además la historia del famoso castillo. Los invitamos a acompañarnos. Bueno, primero gracias por recibirnos en tu casa y felicitaciones por el trabajo que venís haciendo preservando la historia y la identidad acá del barrio de Martín Coronado. Bueno, eso es, a mí me provoca placer conocer la historia del lugar donde la vida me trajo. El motivo es, bueno, conocí a una chica de Coronado y bueno, vine y me quedé, esa es realidad. Te enamoraste de la chica y del barrio. Así es, así es. Después de muchos años, sentí la necesidad de conocer qué había pasado antes de que llegara yo. Y de transmitirlo a su vez, porque el secreto es que esto se difunda en la sociedad. Transmitirlo y además legarlo. Claro. Que quede pruebas de quiénes nos precedieron. Así es. Porque lo que hoy somos es un poco consecuencia de lo que nos precedieron, que tuvieron antes que nosotros. ¿Cómo resumimos la historia del pueblo de Martín Coronado? Y deberíamos arrancar desde el momento en que Juan de Garay efectúa el reparto de tierras a toda la gente que lo acompañó. El sector donde estamos nosotros pertenecían al capitán Juan Díaz de Ocaña, y estas tierras comenzaban en realidad en lo que hoy es la zona de San Isidro, y llegaban hasta el río de las Conchas. Nosotros éramos acá, hasta el colegio militar, digamos el límite de sus tierras. Una parte, ya llegados al siglo XIX, el sector de las tierras de Martín Coronado, en su mayor parte, pertenecían a Mariana Baumner de Krasenstein. Sí. Y un triángulo que arranca del actual presidente Perón hasta la avenida Márquez y sale por la calle Melián actual, pertenecía a Pereira, a Simón Pereira. Sí, Leonardo Pereira. Leonardo Pereira era hijo de Simón Pereira, de quien heredó las tierras, porque Simón era abastecedor del ejército y le dieron en pago esas tierras. Luego de Mariano Ono de Krasenstein se empiezan a fraccionar las tierras y Coronado se transforma en un sector de quintas y viveros y sectores para la floricultura. Claro. Por un lado la producción de vegetales y verdura y por otro lado flores. también flores y descanso, ¿no? Porque eran en algunos casos este sector que mencioné antes, sí, que pertenecía a Pereira, es el que se utilizó para quintas de fin de semana, claro, de las grandes familias, las familias patricias de Buenos Aires. Entiendo. Ahora bien, entre los floricultores se destacó el señor Ernesto Bassini, que era un admirador de la flor gerbera. Él, por medio de cruzamientos de flores,
obtuvo lo que se llama gerbera doble, que al presentarla en los concursos nacionales e internacionales obtuvo los primeros premios. Y era el único productor de esa flor, que se usa mucho en los cementerios. Ajá. ¿Cuándo se empieza a llamar Martín Coronado esta zona? Martín Coronado se empieza a llamar a partir de 1925. Ajá. Anteriormente, esto se llamó pago de caseros, Pago de casa. en relación con el lugar donde se realizó la famosa batalla, Sí. que era propiedad de Diego Casero y demás. Pero se cambia el nombre a pedido de la gente del lugar, porque cuando se va a inaugurar la estación Caseros, del actual Caseros, que antes se llamaba Monte Castro, para diferenciarlo se solicitó que se le ponga el nombre de Martín Coronado. Porque antes este lugar era Pago de Caseros y la estación del ferrocarril se llamó Caseros. Y luego de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿cómo llega a lo que hoy es una población urbana, Coronado? Bueno, acá tenemos que pensar en los pioneros. El primer pionero llegó en 1878. Después hay otros que llegaron también dentro del siglo XIX Sí. y se fueron incorporando otros. Nosotros en nuestro registro tenemos 12 pioneros. ¿Qué actividad desempeñaba esta gente? Eran agricultores, Sí. floricultores, tamberos y algunos fabricaban ladrillos, eran ladrilleros. Hay que tener en cuenta que todo ese producto era para la capital federal, porque ya desde la época... Abastecía a la capital. Desde la época de Garay, esto se fue, toda esta zona, lo que hoy es el Gran Buenos Aires, se constituyó, eran tierras de pan llevar, es decir, producían para la capital. Entiendo. Por ejemplo, el palomar que está acá en el colegio militar, no era porque les gustaban las palomas, criaban palomas porque ese era uno de los platos de las familias de entonces. Típico de la época. Sí, exactamente. Tal cual. Entonces los pioneros van llegando en la última parte del siglo XIX. Digamos que hay registradas 3 oleadas de inmigrantes importantes. La de 1880, la de 1900, 1920 y hasta 1940. ¿Y la constitución del pueblo actual, de las calles, de cuándo data? Bueno, eso se fue haciendo como la mayoría de las localidades del Gran Buenos Aires. A medida que la hacían, ¿sabe quiénes? Los martilleros. Claro. Los martilleros vendían y ellos marcaban más o menos las calles porque las manzanas se fueron constituyendo al ir fraccionándolas. Martín Coronado, que lamentablemente no es tan prestigioso para todo el pueblo, siendo que él fue un escritor popular, porque sus obras de teatro eran más bien criollistas. Así es. A pesar de que él originariamente era un poeta romántico, muy romántico, del grupo de, por ejemplo, Pedro Brigado, de todo ese grupo de escritores y poetas más bien del romanticismo español, o proveniente del romanticismo español. Él, cuando vino a Coronado, empezó a escribir observando a la gente del lugar. Ahora, no es que él vivía Coronado, por ejemplo, hay un escritor que en su libro cuenta, el libro es Historia del Viejo Caseros, cuenta que Martín Coronado iba a caballo a visitar a gente, pioneros característicos
de la zona. Caferá, los Caferata, por ejemplo, son los que recuerdo en este momento. Y ellos cuentan que, el escritor cuenta que decían que hoy llega don Martín en su camelgo, en su jamelgo, porque era un caballo flaco, y bueno, se llevaba cosas que le regalaban, ¿no? Es decir, él andaba Era un personaje del barrio, digamos. Era un personaje, sí. Ahora, él tenía su casa, que era una quinta característica, pero además, pero no lo hacía en su casa. Él tenía otro lugar que, digamos, si uno lo veía exteriormente, parecía un poco un rancho, ¿no? Pero ese era su lugar de inspiración. Ahí trabajaba, ahí trabajó, y la mayor parte de su creación artística la hizo en ese lugar. ¿Dónde estaba ese lugar? Eso está ubicado frente al actual colegio del Sagrado Corazón, en la calle Leandro N. Alem y San Jerónimo. Ahora, la propiedad de él era más grande, la superficie de la propiedad, ¿no? Su quinta, la quinta de él. La quinta de él, sí. ¿Y él desarrolló toda su vida personal y artística acá? ¿Cuándo se No, va? la mayor parte. En realidad él empezó a estudiar en el importante Colegio San Carlos de Concepción del Uruguay. Terminó sus estudios ahí y ingresó en Derecho acá, cursó 2 años, se dio cuenta que no era lo suyo, pero se recibió de escribano, llegando a ser jefe de un registro civil. Pero eso era su forma de ganarse la vida, porque en realidad lo suyo era la literatura. Primero la parte poética y después la parte teatral, que es muy importante, a punto tal que se puede decir que es el padre del teatro nacional. Y acá hay un hecho fundamental, que es la instalación de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán, o congregación betarramita, o los bayoneses, o padres bayoneses, como se les decía, que eran vascos franceses, que a pedido del obispo de Buenos Aires, quien a su vez atendió la solicitud de los muchos vascos que traían su producto, la leche, a lo que hoy es Plaza 11, le solicitó a San Miguel Garicoy, que en ese tiempo era el general de la orden, que le envíe padres, sacerdotes, para crear un colegio y tener ellos gente vasco-franceses. Así ellos llegaron en 1850 a Buenos Aires. Ahí se instalaron donde está el actual hoy Colegio San José. Claro. Son los pioneros, digamos, de la zona. De la zona, sí. Ahora, ¿por qué vienen los betarramitas acá, a Coronado? Porque en la época veraniega, los sacerdotes no tenían lugar donde pasar su descanso y sus retiros espirituales. En ese entonces compraron un lugar en lo que hoy es Almagro, que era las afueras de la capital en aquel tiempo. Transcurrido un determinado tiempo, empiezan a buscar otro lugar, porque ya estaban nuevamente en la ciudad. Y buscando, llegan acá a Martín Coronado. Bien. La primera fracción que compran ellos es pasando a la actual Avenida Márquez, entre la Avenida Márquez y la calle Río Negro. Y ahí construyen una casa muy humilde, con un palomar. Federico Lacroze, cuando le aprueban instalar
el ferrocarril suburbano y sobre todo estaban el tendido de líneas hasta Zárate para unirlo con el entonces ferrocarril entrerriano, tenía hijos que eran alumnos del Sagrado Corazón. Entonces le comentó al sacerdote que estaba a cargo que por qué no compraban tierra para acercarse al trazado del ferrocarril, ya que eso lo usaban mucho, venían los fines de semana los alumnos. Entonces los padres compran una fracción de terreno de 800 metros desde la avenida Márquez y ahí compran ese predio y empiezan había un padre que tenía conocimiento de arquitectura y construyeron lo que hoy es el castillo. El castillo es un clásico castillo del Loire en Francia. Es decir, tiene almenas, tiene un mirador que está registrado en el Instituto Geográfico Militar como elemento útil para el ejército. Claro. Tenemos que ubicarnos que en aquel tiempo esto era pampa. ¿De qué época data el castillo? El castillo, los sacerdotes se instalan en Coronado en 1889. En 1880 se habían instalado del otro lado, en el Podestá. En el 89 están en Coronado y en la Navidad de 1890 se inaugura la capilla, que es el primer centro religioso de Coronado. ¿Y el castillo? El castillo posteriormente, lo fueron construyendo. Fines del siglo XIX, digamos. Sí, fines del siglo XIX. Quienes pasamos acá por la avenida y lo vemos, nos intriga mucho cómo eso además ha logrado persistir en el tiempo. Y realmente tiene un valor patrimonial enorme, hay que preservarlo y ojalá poder compartirlo, ¿no? El Grupo de Estudio Histórico... ¿Qué están haciendo ustedes con el castillo? Nosotros por el castillo lo que hemos hecho, lo que llamamos el primer paso, está registrado nuestro primer trabajo, que se llamó precisamente el primer paso, es solicitar a la Intendencia Municipal, con el apoyo de otras instituciones de Martín Coronado, culturales como la Fundación Comaco, la Asociación Artivida, la Junta de Estudio Histórico de 3 de febrero, que se declare de interés municipal, que es el primer paso para obtener el interés provincial y el interés nacional. Debería ser monumento histórico. Ese es el objetivo. No es fácil. No es fácil, pero bueno, seguimos... ¿Qué actividades se desarrollaban en el castillo? ¿Para qué estaba el famoso castillo? El castillo lo usaban los padres para los retiros espirituales, como lugar de descanso en la época de verano, a la cual también concurrían sus alumnos, porque había alumnos que eran pupilos, incluso ni en la época de verano se iban a sus casas. Ahora, lo que hay que destacar que a partir de la instalación de la congregación, con el tiempo, partiendo desde la capilla, es el primer centro de reunión del pueblo los fines de semana. Claro. Los días domingos, después de la misa, la gente no se retiraba, se quedaba ahí y hacía actividad social. Claro. Un punto de encuentro. Y otra cosa que hicieron los veterranitas, fundamentalmente en el tiempo de verano, que vos me preguntaste, hacían catequesis. Y los chicos tomaban la comunión en el verano. Bueno, usando el nombre de nuestro programa, que es Voces de la Comunidad, vos sos una que conoce muy bien y en primera persona la historia de Coronado. Contanos la tuya, tu historia personal, tu familia, los recuerdos, ¿cuándo llegaron aquí? Bueno, nosotros, mi papá fue contratado para hacer unas construcciones de una empresa que fueron, frente a lo que fue la quinta de Bassini. Y bueno,
papá trajo a su familia en el año 45. Bueno, vinimos todos y bueno, era prácticamente campo. Y el recuerdo, digamos, que yo tengo más vivido es cuando empecé la escuela, que era la escuela número 13, estaba frente a la estación y lo proveía del colegio militar, que es el padrino de la escuela. Nos traían el desayuno, que venía en un carro que traían los soldados, y el pan, que lo hacían también ahí en el colegio militar. ¿Y en qué consistía ese desayuno? En mate cocido con leche y el pan. Entonces la escuela estaba en la esquina frente a la plaza, Claro. que era la actual calle Matienzo. Por ahí venía el carrito. Y bueno, y me acuerdo que estábamos en recreo y la maestra decía: chicos, fíjense si viene la leche. Claro. Y nos asomábamos a la calle. Y lo veían venir. Y venía. Y qué hermoso recuerdo. Era muy linda. Era todo de barro, todo muy lindo. Muy lindo. ¿Y en esta casa desde cuándo? No, en esta casa, sí. No, en esta casa, después que nos casamos, desde el año 70, 69 compramos, 70 nos mudamos. Pero vos con tu familia desde antes. Ah, sí, desde el año 45. ¿Cómo viste cambiar al pueblo? Ah, pero rotundamente. Fue un cambio, yo te digo que antes era hermoso. Nosotros tuvimos una infancia y una juventud muy linda, porque nosotros vivíamos al lado del club que te dijo mi marido, el club de Coronado, y era una casa vieja, una construcción vieja como eran las de ladrillo de antes, y tenía 3 terrenos. Al lado vivía un señor que era floricultor. Y bueno, en mi casa había de todo. Mucha libertad. Mucha libertad. Mucho lugar para jugar. Para jugar. Había muchos árboles, había gallinas, patos, chanchos, de todo. Y nosotros todos jugábamos ahí, venían. ¿Y el tren? El tren pasaba por detrás nuestro. Ajá. Por detrás, el fondo de nuestra casa eran las vías. ¿Y solían tomar el tren para ir a dónde? Ah, sí. Yo, por ejemplo, tenía 9 años e iba a comprar, mi mamá me mandaba a comprar a un mercado en Villa Devoto. Y el tren verde, el lacrosse que le decían. Me acuerdo que se pagaba centavos, costaba 13 centavos, 12 centavos, y después íbamos, me llevaba al dentista a la estación Pereira, que era para el otro lado. Claro. O sea, el tren se usaba bastante. Sí, era el medio de comunicación, era lo único, para ir hasta Federico Lacrosse o donde fuera. ¿Y un amigo tuyo venía en zancos? Bueno, otra anécdota que tengo, cuando la escuela se trasladó, digamos, a su nuevo edificio en la calle Malvinas, nosotros teníamos un compañero que era japonés y los padres eran floricultores y vivían en Podestá. Cuando llovía, en Aoiko Sakurai se llamaba, que ahora vive en Tokio, él venía en zancos. ¿Por el barro? Por el barro. Cuando llovía, él venía en zancos. Y todos estábamos en la puerta de la escuela mirando cuando Naoiko venía en zancos. How could you look so good? How could you be so fine? Si quieren escribirnos con comentarios o sugerencias, vocescomunidad3f@gmail.com. Hasta la próxima semana con más voces de la comunidad. You might be mine.